¿Qué pasaría si el símbolo más poderoso de la Marina de Estados Unidos hubiera sido alcanzado en silencio? Irán afirma que golpeó al portaaviones USS Abraham Lincoln. Washington lo niega, pero entonces surge una pregunta inquietante. ¿Si nada ocurrió? ¿Por qué el portaaviones se alejó 1000 kilómetros? Hoy vamos a analizar lo que realmente está pasando detrás de las declaraciones oficiales. Si te interesan los análisis claros, directos y sin propaganda, suscríbete ahora, deja tu like, comparte este video y dime en los comentarios desde qué país estás viendo esto. No fue presentado como una advertencia. Nadie habló de preparativos ni de posibles respuestas futuras. La declaración fue directa y contundente. Según el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, 4 misiles balísticos habían sido lanzados contra el USS Abraham Lincoln. Hablamos de uno de los símbolos más visibles del poder militar estadounidense, un portaaviones nuclear valorado en aproximadamente $20,000 millones, 335 metros de proyección estratégica flotando en el mar de Omán. Pero un portaaviones no es simplemente una estructura de acero, es, en términos prácticos, una ciudad flotante. En su interior viven y trabajan alrededor de 5,500 marineros, ingenieros, pilotos, técnicos, médicos y personal de mando. Una maquinaria compleja que opera día y noche. Además, transporta un ala aérea completa, cazas de ataque, aeronaves de guerra electrónica, aviones de vigilancia y helicópteros. En esencia funciona como una base aérea móvil capaz de operar sin depender de ninguna pista en tierra. Está diseñado para una sola misión: proyectar poder y resistir amenazas. Sin embargo, casi de inmediato, apareció una segunda versión de los hechos. Desde el mando militar estadounidense llegó una respuesta oficial, clara y categórica. El USS Abraham Lincoln, afirmaron, no había sido alcanzado. Los misiles, según su versión, ni siquiera se aproximaron al objetivo. Y así comenzó el enfrentamiento narrativo. 2 gobiernos, 2 relatos completamente opuestos y un mismo escenario, un tramo extremadamente sensible del océano. Pero la cuestión clave, y esta es la pregunta que rara vez se responde en una conferencia de prensa, es otra. Si el portaaviones nunca fue alcanzado, ¿por qué se desplazó 1000 kilómetros de su posición inicial? La distancia, en este caso, dice más que cualquier declaración pública. Bienvenidos a Prime John AG. Si han seguido este canal anteriormente, ya conocen nuestra forma de trabajar. Aquí no repetimos simplemente comunicados oficiales. Nuestro objetivo es examinar aquello que los comunicados deliberadamente evitan explicar. Nos situamos en el espacio que existe entre las ruedas de prensa y analizamos lo que realmente significa cada movimiento. Si alguna vez este canal les ha ayudado a detenerse y reflexionar con más profundidad sobre lo que ocurre en el mundo, les invito a suscribirse. Y antes de continuar, déjenos saber algo en los comentarios. ¿Desde qué parte del mundo están siguiendo este análisis esta noche? Su ciudad, su país, porque esta historia se está observando a través de múltiples zonas horarias y en realidad nadie la está siguiendo en soledad. Ahora bien, para comprender lo que está ocurriendo en estas aguas entre Irán y Estados Unidos, debemos retroceder al inicio. Debemos entender cómo comenzó esta confrontación, con qué rapidez escaló y por qué un solo portaaviones ha terminado convirtiéndose en un elemento central dentro de un conflicto estratégico mucho más amplio. La operación que desencadenó esta situación recibió un nombre contundente: Operación Furia Épica. Comenzó durante las primeras horas del sábado 28 de febrero de 2026. No hubo discursos previos. No se emitieron ultimátums públicos. La operación comenzó como suelen comenzar las campañas militares serias, en silencio, en la oscuridad y con una coordinación que había requerido meses de planificación. Estados Unidos, junto con Israel, lanzó un ataque a gran escala contra múltiples objetivos dentro de Irán. Los primeros golpes llegaron desde el mar,
Misiles de crucero Tomahawk fueron lanzados desde buques de guerra estadounidenses posicionados en el mar Arábigo. Simultáneamente, sistemas HIMARS dispararon cohetes ATACMS contra infraestructuras militares estratégicas. A esto se sumó el despliegue de bombarderos furtivos B-2, diseñados precisamente para penetrar defensas avanzadas y atacar instalaciones profundamente fortificadas. Muchos de esos objetivos eran complejos subterráneos, donde Irán había almacenado misiles balísticos, construidos específicamente para resistir ataques como este. Durante las primeras 12 horas de la operación, el mando central estadounidense declaró que sus fuerzas habían ejecutado aproximadamente 900 ataques. La aviación israelí añadió varios cientos más durante el primer día. Los objetivos incluían fábricas de misiles, centros de mando de la Guardia Revolucionaria, instalaciones navales y sistemas de defensa aérea. En términos estratégicos, la infraestructura militar iraní estaba siendo golpeada simultáneamente en múltiples niveles. Cuando una campaña alcanza ese volumen de ataques en tan poco tiempo, no se trata de enviar un mensaje diplomático, se trata de intentar desorganizar un sistema completo. Y entonces llegó la noticia que cambió completamente el contexto del conflicto. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, habría muerto durante los ataques. Lejos de detener la guerra, esa información aceleró la dinámica del enfrentamiento. En la práctica, eliminar al líder de un sistema político no necesariamente finaliza un conflicto. A menudo lo intensifica. La razón es sencilla. Se comprime el tiempo de decisión. Los actores restantes se ven obligados a reaccionar rápidamente, incluso antes de que nuevas estructuras de poder estén plenamente consolidadas. En ese escenario, cada movimiento militar adquiere un peso político mucho mayor. Y aquí es donde entra en escena el USS Abraham Lincoln. El portaaviones llevaba semanas desplegado en la región antes del inicio de la operación. Como ya hemos mencionado, no se trata simplemente de un buque de guerra. Es una plataforma nuclear capaz de permanecer en el mar durante largos periodos sin necesidad de regresar a puerto. Puede transportar decenas de aeronaves junto con todo lo necesario para mantenerlas operativas: combustible, armamento, repuestos y tripulaciones especializadas. A comienzos de febrero, incluso antes de que estallara el conflicto abierto, uno de sus cazas había derribado un dron iraní que se acercó agresivamente al grupo de combate del portaaviones. En otras palabras, la tensión ya existía antes de que la operación militar recibiera un nombre. Cuando comenzó la Operación Furia Épica, el Abraham Lincoln desempeñó un papel activo. Desde su cubierta de vuelo despegaron aeronaves de ataque, mientras los destructores que lo escoltaban lanzaban misiles de crucero contra objetivos dentro de Irán. El portaaviones no era un simple observador, era parte integral del primer golpe, y entonces llegó la respuesta iraní. El 1 de marzo, la Guardia Revolucionaria emitió una afirmación que rápidamente se difundió por todo el mundo. El portaaviones estadounidense Abraham Lincoln había sido alcanzado por 4 misiles balísticos. No se trataba, según su versión, de un ataque fallido. Afirmaban que los misiles habían impactado el objetivo. La respuesta estadounidense fue igualmente firme. El mando central declaró que el portaaviones no había sido alcanzado y que los misiles ni siquiera habían estado cerca de lograrlo. Además, insistieron en que el buque continuaba operando con normalidad, lanzando aeronaves en apoyo de la campaña militar. En la superficie, el asunto parecía una simple confrontación de versiones, pero los analistas militares más experimentados observaron algo más importante: lo que ocurrió después. Porque en la guerra naval la prioridad de los comandantes no es proteger el orgullo nacional, es proteger la capacidad operativa. Los movimientos de una flota rara vez son simbólicos, se producen cuando cambia el entorno de amenazas, cuando el riesgo estratégico aumenta o cuando la proximidad deja de ser una ventaja.
Y en este caso, 4 días más tarde ocurrió algo significativo. El 5 de marzo, Irán emitió una segunda declaración. Según la Guardia Revolucionaria, el Abraham Lincoln, que en ese momento operaba a unos 340 kilómetros de las aguas iraníes, habría sido atacado nuevamente. Esta vez no con misiles balísticos, sino con drones navales. Tras ese incidente, afirmaron, el portaaviones y sus destructores de escolta se retiraron rápidamente hasta una posición situada aproximadamente a 1,000 kilómetros de distancia. El mando estadounidense no confirmó ese ataque, pero tampoco negó el reposicionamiento, y en ese silencio institucional, cuidadoso, medido, es precisamente donde comienza la verdadera historia. Lo que cambió exactamente es, curiosamente, lo que ninguno de los dos gobiernos ha explicado con claridad, y aquí es donde aparece la segunda afirmación iraní, envuelta en una niebla estratégica que protege tanto a unos como a otros. La primera acusación hablaba de misiles balísticos. Washington la rechazó de forma tajante. Analistas independientes tampoco encontraron pruebas creíbles de que esos misiles hubieran impactado el portaaviones. De hecho, varios vídeos que circulaban en redes sociales, supuestamente mostrando a Lincoln en llamas, fueron rápidamente desacreditados. Sin embargo, la afirmación emitida el 5 de marzo era distinta, y esa diferencia es relevante. En esta ocasión no se hablaba de misiles balísticos, sino de drones navales, plataformas mucho más pequeñas, más lentas y, sobre todo, más difíciles de detectar con claridad en entornos marítimos saturados de tráfico y señales electrónicas. Ese tipo de amenaza opera precisamente en ese terreno ambiguo. Puede ocultarse entre barcos civiles, puede ser interferida electrónicamente, confundida con otro objeto o interceptada sin generar una evidencia clara que el público pueda verificar. Y es precisamente por eso que ambos lados tienen razones para mantener cierta ambigüedad. Para Irán, la simple idea de que un portaaviones estadounidense pueda ser vulnerable resulta estratégicamente poderosa, incluso si la prueba definitiva nunca llega a aparecer. Para Estados Unidos, reconocer incluso un impacto cercano podría alterar cálculos de disuasión mucho más amplios en otros escenarios del planeta. Conviene recordar además un dato que muchos observadores pasaron por alto. Semanas antes del inicio de esta guerra, Irán había presentado el Shahid Bagheri, su primer portador dedicado a operaciones con drones. Estados Unidos lo atacó y lo hundió en las primeras fases del conflicto, pero destruir un buque no elimina necesariamente una doctrina militar. La capacidad de drones de la Guardia Revolucionaria no depende de una única plataforma. Está distribuida entre bases costeras, unidades navales y sistemas móviles diseñados específicamente para operar en estas aguas. Por eso la afirmación iraní sobre el uso de drones se mueve dentro de un espacio de incertidumbre estratégica. Es más difícil de demostrar, pero también más difícil de refutar de manera absoluta. Hasta el momento, no existe una verificación independiente concluyente de que esos drones hayan alcanzado al Abraham Lincoln, pero tampoco existe una refutación definitiva, y es precisamente en esa zona gris donde se toman muchas de las decisiones estratégicas, porque este conflicto no se desarrolla únicamente en el campo militar, también se libra en el terreno de la información. En la guerra moderna, la percepción pública se ha convertido en un dominio operativo. Para Irán, afirmar que ha golpeado un portaaviones estadounidense no es solo una cuestión militar, también es una necesidad política interna. El país acababa de sufrir un golpe devastador, la muerte de su líder supremo tras un ataque extranjero. Un régimen sometido a semejante presión necesita proyectar capacidad de respuesta, necesita demostrar que todavía puede alcanzar a su adversario. En ese contexto, la afirmación cumple una función clara, independientemente de si el impacto ocurrió exactamente como se describe. Para Estados Unidos, el cálculo es diferente pero igualmente sensible. Reconocer daños en un portaaviones, aunque fueran limitados,
enviaría una señal que iría mucho más allá de este conflicto específico. Un portaaviones no es solo un buque militar, es una representación física de la disuasión estratégica estadounidense. La idea de que estos buques son prácticamente invulnerables frente a potencias regionales forma parte de la arquitectura psicológica del poder militar de Washington. Cualquier grieta visible en esa percepción tendría implicaciones para otros actores globales. Pekín observaría con atención, Moscú también, Pyongyang por supuesto, y cada capital que sigue de cerca el equilibrio militar internacional tomaría nota. Por esa razón, ambos lados necesitan que su versión resulte creíble. Irán necesita que el mundo crea que el portaaviones puede ser alcanzado. Estados Unidos necesita que el mundo crea exactamente lo contrario. Y mientras esa batalla narrativa se desarrolla, un hecho permanece. El Abraham Lincoln se movió, pero el contexto en el que ocurre este movimiento es aún más amplio. Este no es un enfrentamiento bilateral limpio, es un conflicto regional que se extiende por múltiples frentes: espacio aéreo, rutas marítimas, infraestructuras energéticas y centros urbanos. Israel ha absorbido ataques en algunas de sus principales ciudades. En los estados del Golfo se han activado alarmas de defensa aérea. Algunos aeropuertos han sufrido interrupciones. Embajadas han cerrado temporalmente. Las rutas comerciales han comenzado a ralentizarse. Y todo esto ocurre alrededor de un punto geográfico extremadamente sensible: el estrecho de Hormuz. Este corredor marítimo transporta aproximadamente una quinta parte del suministro diario de petróleo del mundo. En otras palabras, lo que sucede allí no es simplemente un asunto regional, tiene consecuencias económicas globales. Durante los últimos días, el tráfico marítimo ha disminuido. Algunos petroleros han decidido esperar antes de atravesar la zona. Las aseguradoras están recalculando los riesgos. En este tipo de situaciones, una amenaza ni siquiera necesita ejecutarse para producir efectos. Basta con que resulte creíble. La presencia de un grupo de combate de portaaviones en estas aguas cumple varias funciones al mismo tiempo. No se trata únicamente de atacar objetivos militares en Irán, también se trata de mantener abierto, al menos psicológicamente, ese corredor energético vital. Es una señal dirigida a navieras, aseguradoras y mercados internacionales. La Marina estadounidense continúa protegiendo las rutas marítimas. Por eso la distancia del portaaviones es tan relevante. 1000 kilómetros siguen estando dentro del alcance operativo de la aviación embarcada estadounidense. Pero también significa estar más lejos del punto de mayor tensión, más lejos de la costa iraní, más lejos del lugar donde Teherán podría intentar generar un momento de pánico global. Eso no es teatro militar, es cálculo estratégico. Desde este punto, el conflicto puede evolucionar en tres direcciones principales. La primera posibilidad es un escenario de desgaste controlado. Los ataques continuarían, las represalias también. Los daños se acumularían gradualmente, mientras el estrecho permanecería técnicamente abierto y los mercados seguirían bajo presión constante. En ese contexto, el Abraham Lincoln podría seguir operando desde una posición más alejada, manteniendo sus operaciones aéreas, pero desde una postura más prudente. La segunda posibilidad es una fractura interna del régimen iraní. Los sistemas de mando podrían debilitarse tras la pérdida de liderazgo, pero esa fragmentación no necesariamente traería estabilidad. Al contrario, podría generar actores imprevisibles con acceso a misiles, minas navales o drones. Facciones que actuarían sin una cadena de mando completamente centralizada. La tercera posibilidad es la más grave: una guerra regional abierta. En ese escenario, el estrecho de Hormuz podría cerrarse como medida extrema. Y en ese momento, el debate internacional dejaría de centrarse en fluctuaciones de precios y comenzaría a hablar de choques de suministro global. Ese es el árbol de decisiones que ahora se abre ante los actores implicados. Y dentro de ese árbol, el movimiento del portaaviones ocupa un lugar significativo.
Existe además un tipo particular de silencio oficial que suele aparecer cuando ambos bandos intentan controlar la narrativa de un incidente militar. No es el silencio de la calma, es el silencio del cálculo. Esto es lo que sabemos con certeza. El Abraham Lincoln sigue operativo. Sus aeronaves continúan despegando. El buque no ha sido hundido. También sabemos que Irán afirmó haberlo atacado en 2 ocasiones, primero con misiles balísticos, luego con drones navales. Sabemos además que después de la segunda afirmación, el portaaviones fue reposicionado desde aproximadamente 340 kilómetros de la costa iraní hasta una distancia cercana a los 1,000 kilómetros. Washington negó el impacto, pero no negó el movimiento. Y ese detalle es importante. Un portaaviones completamente seguro no necesita desplazarse 1,000 kilómetros. Si un portaaviones decide hacerlo, existe una razón. Y esa razón, sea cual sea, es precisamente lo que ninguno de los dos gobiernos ha explicado de forma directa. Porque si Irán está exagerando, entonces el movimiento podría interpretarse como una decisión de cautela bajo presión. Pero si la amenaza era real, entonces el reposicionamiento podría indicar algo más serio. Un momento en el que uno de los símbolos más visibles del poder estadounidense ajustó su postura estratégica. En cualquier caso, 3 hechos permanecen. La distancia es real. El reposicionamiento es real, y el silencio que lo rodea también es real. El Abraham Lincoln continúa ahí fuera, lanzando aeronaves y proyectando poder, aunque ahora desde una posición más alejada. Irán, por su parte, continúa insistiendo en que ha demostrado que ese símbolo puede ser alcanzado. Y mientras ambas narrativas compiten, el estrecho de Hormuz permanece abierto. Apenas entre lo que cada gobierno afirma y lo que el océano ha registrado es donde realmente se está escribiendo la historia de este conflicto.